si me tuviera que quedar con un ejercicio del mundo para fortalecer mi cuerpo, ese sería el Turkish Get Up. Esto es algo que a muchos les puede romper la cabeza, pero la realidad es que yo he llegado a hacer tiradas de montaña de 6 horas sin comer nada y en ayuno. Cuando eres niño estás aprendiendo a través de la experimentación del movimiento, y esa experimentación del movimiento hace que tengas más creatividad, hace que te plantees y replantees todas las cosas que haces, hace que observes y aprendas a través de el movimiento de tus compañeros. Yo era una persona con muchos prejuicios a todo el mundo. ¿Por qué no voy a decir esto? Muy envidiosa también, y esto lo detecto desde la lejanía. Que el movimiento está por delante de todos los prismas de salud que queramos poner sobre la mesa para recuperar nuestro bienestar. Muy Víctor Tellez, o Víctor Tellez Coach, como prefieres. Ya, ¿Redes? Víctor Tellez. Víctor Tellez. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí en el podcast de Microbiota desde cero. Sabes que te tengo en muy alta estima, que creo que tu trabajo es cojonudo, incluso un poquito más de lo que tú mismo puedas incluso pensar de ti. Pero bueno, siempre está bien tener un pelín de síndrome del impostor, yo por supuesto también lo tengo. Así que nada, vamos a intentar hablar de tu vida y sacar conocimientos y sobre todo enseñanzas de salud en relación a pues la amplísima experiencia que tienes en muchísimos campos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que si quieres, Víctor, empezamos intentando conocerte un poquito. Si quieres, cuéntanos de dónde vienes, incluso desde la infancia, que creo que hay, digamos, juega también un papel muy importante toda la evolución deportiva de tus primeros años de vida en lo que eres hoy. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, y yo también sigo bastante tu trabajo, así que fue una sorpresa muy grata que me invitaras a estar aquí y poder compartir conocimientos. Mi historia como experimentador de salud y de bienestar, todo comienza como casi cualquier niño en esto del deporte, ¿no? Sus padres le apuntan a un equipo de fútbol y empiezas a desarrollarte. Y esto es algo muy positivo, ¿no? Cuando desde pequeñito te enseñan a que el deporte tiene que estar en tu vida para poder entender mucho mejor la vida. ¿Qué sucede? Que tú en ese momento no lo comprendes. De hecho, ni siquiera tus padres comprenden el grandísimo poder que existe detrás de que tu hijo esté haciendo actividades deportivas, actividades de movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que y esto ya hablando directamente para todos los padres que nos estén escuchando, si tus hijos no están haciendo una actividad deportiva, estás haciendo algo muy malo para ellos. Tienes que hacer que tus hijos estén moviéndose, porque todo es movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que independientemente de que luego llegues a ser un gran deportista, independientemente de que eso vaya a llegar al buen puerto en cuanto al objetivo deportivo, cuando eres niño estás aprendiendo a través de la experimentación del movimiento, y esa experimentación del movimiento hace que tengas más creatividad, hace que te plantees y replantees todas las cosas que haces, hace que observes y aprendas a través de el movimiento de tus compañeros, que tengas la curiosidad de por qué tu compañero tiene más potencia que tú o no, por qué tiene más flexibilidad, por qué llega antes que tú a cierto balón o a cierto movimiento. Hace que te tengas que enfrentar también al ego, hace que te tengas que enfrentar a la frustración, hace que tengas que pensar por qué hoy no te ha tocado salir a ti a jugar y sí al compañero, y tengas que lidiar con la rabia. Fíjate que estoy hablando de un montón de cosas que vienen del deporte, que vienen del movimiento, pero que no son solo deporte y movimiento, sino que son desarrollo personal. Por lo tanto, mi primera etapa de la vida fue puro desarrollo personal sin yo saberlo. Yo jugué al fútbol desde los 3 añitos, prácticamente de 4 añitos en el parque, hasta los 23 años que debido a una lesión en el cuello, pues ya no decidí dejar el fútbol como tal. Para mí supuso también una gran frustración porque me encantaba el fútbol, estaba jugando en tercera división en aquel momento, pero también me enseñó a que el desapego por las cosas
es algo también muy interesante de tener en cuenta. Fíjate, otra vez el deporte te enseña otra capacidad que tienes que tener cada día cuando te levantas de la cama a la mano, que es el desapego a las cosas. Cuanto más nos desapeguemos de lo que nos da confort, de lo que nos da ilusión y de lo que nos da confianza y autoestima, cuanto más te desapegues de todo lo que no está en lo más profundo de ti, pues mejor te va a ir seguramente, ¿no? Y en aquel momento para mí el fútbol era todo. Y tuve que decidir dejarlo porque yo no podía seguir jugando. Primero, no era sostenible, tenía 23 años, tenía que empezar a buscar un trabajo y a ganarme la vida, ganaba algo de dinero, pero bueno, tampoco como para vivir de ello. Y segundo, el hecho de querer seguir estirando el chicle en un deporte que tampoco iba mucho más. La vida de un futbolista acaba a los 30, 30 y pico años. Cuando hablas de que te estás ganando la vida con ello, pues en aquel no era mi caso. Entonces fue una decisión dura. De hecho, a día de hoy, con 38 años, sigo teniendo sueños, pesadillas de que estoy jugando al fútbol. Y eso me trae unos recuerdos. Fíjate el impacto tan grande a nivel de neuroplasticidad y emocional que supone lo que sucede en tus primeros años de vida. Por eso es tan importante. Y siempre has sido muy transgresor hasta el punto que eras guardameta, ¿no? Que eras portero. Sí. Así es. Sí, imagínate, yo pues un chavalín además pequeñajo y a nivel también de superación y de lo que tu mente se imagina, mis posibilidades como deportista, guardameta, portero de fútbol, quien sepa de qué va esto, pues eran limitadas por mi envergadura principalmente, pero mi mentalidad siempre ha sido la de superación y la de no hay límites, la de ir para adelante, sea lo que sea, tenga que ser lo que tenga que ser. Yo solo he mirado hacia un sitio siempre. Puedo tener menos posibilidades que otro, pero me da igual porque no pienso en lo que los demás tienen de ventaja ante mí, sino que yo solo pienso en dónde quiero ir yo, en qué dirección, y empujo en esa dirección hasta que deje de tener ganas de empujar, o hasta que hacia lo que estoy empujando me convierta, me transforme, deja de tener ganas y empiece a empujar en otra dirección. Y llegamos, bueno, hoy en 2024, pero desde hace ya algunos añitos, T-Center es un poco el eje vertebrador, ¿no?, de tu día a día, ese gran proyecto, aunque estás metido en 1000 fregados, ¿no? Y muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, súper interesantes. Háblanos un poquito de este centro, tus socios, el enfoque, qué buscabas al abrirlo, de qué manera ayudas a la sociedad, etcétera. T-Center es a día de hoy un centro de entrenamiento personal dedicado a la mejora de la salud de la gente desde el punto de vista preventivo de lesiones, desde el punto de vista de la rehabilitación del dolor, de la lesión, desde el punto de vista del empoderamiento en contra de la enfermedad. Esto es lo más amplio, pero para explicar de forma más concreta lo que es T-Center, hace más de 7 años, en marzo de 2017 creo que fue, inauguré con mi socio Samu Torres un centro donde nosotros visualizábamos que había un equipo de especialistas, entrenadores personales, donde uno a uno se trabajaba en los objetivos de cada persona. ¿Qué sucede? Que en aquel momento no había un formato parecido a esto. Se veía algún centro, algún box pequeñito donde se hacía entrenamiento personal de forma individual, pero nosotros quisimos escalarlo de forma más amplia. Esto ya se veía en Estados Unidos, grandes superficies con equipos amplios de profesionales multidisciplinares en todas las áreas del ejercicio físico y el movimiento. Y nosotros vimos una gran oportunidad de traérnoslo a España y a día de hoy es una realidad. Tenemos en torno a 20 entrenadores personales que cada uno tiene más una especialidad, todos son buenos en enseñar el movimiento, pero
cada uno se define un poquito más en diferentes áreas, algunos son más buenos o digamos, más que más buenos, les gusta más el enfoque de la recuperación de lesiones en la columna vertebral, otros son expertos en alto rendimiento en deportistas de alta intensidad, de deportes como pueden ser también balonmano, fútbol, voleibol. Hay otros otros entrenadores que están más enfocados en patrón respiratorio, suelo pélvico, etc. Digamos que tú entras en T-Center y, como nosotros le llamamos, es el templo del bienestar, es el templo del movimiento y es el templo de la conciencia. Durante todos estos años no solo hemos puesto mucha energía, Samu y yo, en mejorar la calidad del servicio de los entrenadores personales que hay ahí, sino también en ampliar la perspectiva del bienestar y de la salud, no solo unidireccionalmente desde el punto de vista del movimiento y del entrenamiento, sino más desde un punto de vista holístico y transversal, entender el bienestar como un estilo de vida y aportarle a nuestros socios, a nuestros clientes, una perspectiva en la que ellos cogen del mango, de la sartén, su vida. Y para esto yo me di cuenta durante estos años, mientras que yo trabajaba como entrenador personal, me di cuenta porque tenemos muchos casos de personas que vienen con lesiones y vienen desesperados, vienen mareados, me di cuenta que la mayoría de las lesiones que se pretenden abordar únicamente desde el prisma de la biomecánica, es decir, tienes una tendinitis rotuliana y te empieza a trabajar el aductor, el glúteo, activar el glúteo, el patrón respiratorio. Esto es pan para hoy, hambre para mañana en el 99,9% de los casos. Yo me di cuenta durante estos años, y también por lo que yo he acabado sufriendo en estilo de vida, que empezando a hacer una entrevista a cada persona que se ponía en mis manos, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de hábitos diarios, relaciones sociales, entorno, pensamientos, estado emocional, todo esto, las cosas empezaban a cambiar, mejoraba sustancialmente los resultados de los clientes. Entonces, a día de hoy seguimos siendo expertos en movimiento, en la parte más de ejercicio físico, pero cada vez entendemos más el prisma transversal de la prevención de la enfermedad, la prevención de la lesión, del dolor y de la recuperación del bienestar más humano, más real. Y ese es el enfoque que se le da en T-Center. Con esto no quiero decir que tengamos un centro de ejercicio integrativo, ¿vale? Que esto está muy de moda. Nosotros ponemos foco y énfasis máximo en la parte de ejercicio físico, de movimiento, pero cada vez entendemos más la salud desde el prisma transversal. Y al final es fundamental el movimiento en la salud. De hecho, el otro día colgaba yo un post hablando, ¿el otro día o ayer? No, antes de ayer. Y así lo creo, Miodrag, lo creo firmemente, que el movimiento está por delante de todos los prismas de salud que queramos poner sobre la mesa para recuperar nuestro bienestar. Podemos hablar de nutrición, podemos hablar de tomar el sol, podemos hablar de exponernos al frío, de descansar, de lo que quieras. Creo que el movimiento es todo y todo es movimiento. Hasta cualquier elemento que veas estático está compuesto de partículas más pequeñas que están en movimiento. Esto es física cuántica, nos debemos al movimiento. Y cualquier persona que se queda estática y que se queda paralizada durante un tiempo, esa persona va a enfermar. Entonces, creemos en el movimiento y por eso también el enfoque de movimiento que damos en T-Center, un enfoque mucho más diferente, más amplio. Es un debate bonito, debate abierto. Por ejemplo, Marcos Vázquez hace también relativamente poco lo escuché hablar de este tema, ¿no? Y ponía en la balanza, porque normalmente ponemos la nutrición como la base, ¿no?, fundamental de la salud, y él expresaba que una persona que come muy bien pero no se mueve, no practica ningún tipo de actividad física, es más probable que enferme que una persona que come muy mal, en este caso, pero que realiza mucha actividad física, ¿no? En cualquier caso es como todo. Esto es multifactorial, habría que ver el contexto de cada uno, pero sí que es cierto que
que es probable o que está bien tener ese debate sobre si basta con alimentarnos de manera correcta o si realmente tenemos que cambiar el paradigma del contexto en el que vivimos en pro de, no solo de la masa muscular, sino en general del movimiento del que tanto hablas. Víctor, ¿cuáles son los principales problemas que te encuentras o las principales patologías o tipos de lesiones, no lo sé, en todos estos años de experiencia tratando a pacientes o a clientes? ¿Cuáles son los problemas principales que te sueles encontrar? La mayoría de los problemas, lesiones, dolores, patologías más locales, están más relacionadas con la relación que tienen las personas con el movimiento más humano. Es decir, se habla de la hernia L5-S1 como principal lesión de espalda o dolor inespecífico de espalda, como la patología número 1 en el mundo. Pero es que, y se habla mucho de que esa lesión y esa patología responde a muchas horas sentado, al sedentarismo. Y lo podemos entender así, y en realidad es así, pero es que yo no lo comprendo tan así, porque yo puedo estar muchas horas sentado y yo no tengo patología aquí, no tengo una lesión aquí. Yo lo enfoco más a que hemos dejado de ser seres humanos en el movimiento. Entonces, nuestra relación con el movimiento ha quebrado. En el 2024, a nivel mundial, no nos movemos, pero no es que no nos movamos, es que no nos movemos como seres humanos. Es decir, ¿qué es moverse como un ser humano? Pues estar en el suelo, por ejemplo. Tú y yo ahora estamos sentados en una silla, ¿no? Podríamos estar charlando en el suelo con las piernas cruzadas, y seguramente si estuviéramos en el suelo, nuestro estatismo sería mucho menor. Tú y yo podemos estar así una hora, pero si estamos en el suelo te aseguro que no vamos a estar una hora en posición de loto. ¿Qué te obliga a estar en el suelo? Estar moviéndote mucho más, ¿no? Eso por un lado. Segundo, también lo hablábamos antes, nuestra relación con el ejercicio desde el punto de vista de la celebración de lo que podemos llegar a hacer y no desde el punto de vista del castigo por lo mal que he comido es fundamental. Esto te trae también una serie de problemas a nivel de lesiones, porque si tú a diario estás sentado, o ni siquiera sentado, sino que simplemente no te estás moviendo, y luego tienes el castigo de ir al gimnasio para tener que hacer ejercicio, vas a pasar de 0 km/h a 200 km/h. No hay una progresión, no hay un calentamiento, y no digo un calentamiento al uso como todos lo comprendemos, sino una entrada en calor del movimiento, porque nos tenemos que mover de forma progresiva según nuestro cuerpo nos va dejando. No hay ese poco a poco, no hay esa adaptación de los tejidos, no hay esa comprensión de nuestro sistema neurológico de que algo va a empezar a pasar a nivel de movimiento. Entonces, claro, pasamos en nuestro movimiento, tenemos un interruptor de on-off, 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 y eso nunca ha sido así. En realidad, nuestro interruptor del movimiento siempre ha estado en on, y del on ha pasado al turbo. De on a turbo y de vez en cuando a off, a descansar. Pero si, digamos que hay 3 fases de interruptor. Y nosotros pasamos actualmente del off al turbo, del off al turbo. Y eso es un problema. Entonces, ¿qué tipo de lesiones trae esto? Pues trae lesiones en la zona donde más estrés tiene que gestionar, no soportar, sino gestionar y saber gestionar nuestro cuerpo, que es en la espalda. Hernias L5-S1, esto es un verdadero drama. Yo verdaderamente me sorprendo de todas las personas que tienen no solo hernias, sino protusión en los discos intervertebrales, y es por esta mala relación con el movimiento. Y a partir de ahí, todas las lesiones que vienen a posteriori o antes o antecediendo esta lesión de espalda en áreas pues más proximales o más distales, que son cadera, rodilla, tobillo, hombro, codo o muñeca, ¿no? Pero las lesiones que más me he encontrado yo pues son las típicas dolencias crónicas de rodilla, o las típicas inflamaciones crónicas también, entre comillas pongo crónico, de los hombros, ¿no? Y es porque todo responde a la
relación que tenemos con el movimiento. Nuestra relación con el movimiento responde a nuestro patrón respiratorio. Si te mueves menos, seguramente tu patrón respiratorio se distorsione. Si está distorsionado, seguramente esto genere una falta de movilidad en la parrilla costal, una falta de interacción de todos los músculos que están ahí en la parrilla costal, del diafragma, intercostales. La musculatura abdominal se empieza a inhibir y empieza a hacer cosas raras, estas cosas raras son compensaciones al movimiento, y luego coges tú, durante todo ese cultivo de adaptaciones al no movimiento y a la mala relación con el movimiento, al patrón respiratorio, añade aquí estrés, pues coges y te vas a un box de CrossFit y te dicen que hagas un snatch. Y no solo un snatch, una dominada. Y la gente se lesiona el hombro haciendo dominadas. Coño, ¿y todo el mundo debería hacer dominadas? Sí, todo el mundo debería hacer dominadas. Yo creo que todo el mundo debería poder hacer dominadas sin hacerse daño. Pero la realidad es que casi nadie puede hacer dominadas sin tener mucho riesgo de hacerse daño, de lesionarse. Entonces es un verdadero drama todo esto, porque cada vez sabemos más que el ejercicio físico es necesario para tener salud, por lo tanto cada vez vamos más a hacer ejercicio, pero no lo hacemos de la forma correcta. ¿Y qué es hacerlo de forma correcta? Moverse más durante todo el día en diferentes cosas. Yo hablo de encontrarse retos en cada cosa que vas encontrándote en tu día a día. Sales por la puerta de casa, bajar por las escaleras, ¿y qué haría un niño? Pues a lo mejor el niño baja deslizándose por la barandilla. O saltando de dos en dos. O saltando de dos en dos, pegando brincos, o no sé, o de espaldas. Entonces, jugar como un niño, encontrándose retos en cada cosa que te encuentras en el día a día, podría ser interesante. Evidentemente, esto cualquiera que lo escuche podrá decir, vale, Víctor, sí, esto es una utopía, esto que estás contando es muy bonito, y es cierto que no vamos a andar haciendo el gamba por ahí tampoco, porque tenemos mil cosas en la cabeza, pero sí que, por ejemplo, algo que yo he incorporado en mi vida, porque en el último año he hecho un estilo de vida más digital, mucho más tiempo en mi casa con el ordenador, lo primero que hice fue comprarme una mesa elevable. Y es curioso porque ahora, viéndolo con distancia, no me hubiera hecho falta comprarme una mesa elevable, sino más bien una mesa elevada. Con esto lo que quiero decir es que no la pongo abajo nunca. De hecho, estoy incómodo sentado. Yo ahora mismo estoy aquí sentado y estoy incómodo. Y es porque mi cerebro no me hace pensando y a la vez sentado. Mi cerebro está más cómodo cuando piensa de pie. Y cuando tú estás de pie, la actividad neurológica está mucho más viva, más sensible. Está haciendo que tengas que estar más alerta. Al final, cuando nuestro sistema nervioso simpático está más activado, está en el momento en el que tiene que tener todas sus hormonas al pie del cañón funcionando, en ese momento estás mucho más proactivo al movimiento. A la vez que si tú te mueves más, vas a dejar de tener una mayor facilidad de pensar. De hecho, lo que sucede en personas que empiezan a hacer ejercicio es que le dices, venga, 12 repeticiones de peso muerto, y no se la cuentas como entrenador. Y cuando lleva 45 segundos haciendo peso muerto, le dices, ¿qué tal? ¿Cuántas repeticiones llevas? Y te mira con la cara morada y te dice, no sé, perdí la cuenta. No somos capaces, cuando empezamos a elevar la intensidad del ejercicio, de pensar a la vez que nos movemos, ¿no? Y es seguramente porque no tenemos una buena educación de la cognición mientras que nos movemos, mientras que estamos activados. Sin embargo, yo, por ejemplo, no sé si me estoy yendo, creo que me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno. Nada, somos libres. Sin embargo, es espectacular ver cómo progresa tu forma de pensar y tu calidad de pensamiento mientras que haces ejercicio según vas experimentándote en todo tipo de ejercicios. Es decir, yo me voy a la montaña y yo medito mientras que estoy corriendo por la montaña. Y cambia mucho esa meditación, ese pensamiento, esa conexión interna de cuando estás corriendo a baja intensidad o a media intensidad, cuando estás haciendo series. Pero estás teniendo una conversación brutal contigo mismo. Esto cambia mucho si estás haciendo un grappling, estás haciendo un forcejeo con un compañero, haciendo jiu-jitsu. Tu pensamiento está mucho más puesto en qué relación
tienes que estar llevando, no solo con tu cuerpo, sino qué comunicación corporal estás llevando con la otra persona y qué estará pensando el otro en cada momento. Por lo tanto, estás pensando y estás creando a nivel mental. Y lo mismo pasa en unas series de Hyrox. Estás entrenando y estoy haciendo wall balls y tengo que hacer 5 por 20. Tienes que estar contando repeticiones y no solo eso, sino que tienes que estar pensando que a la vez que lanzas, estoy acumulando mucho lactato ya en el hombro, lo tengo reventado, voy a soltar brazo, ahora tengo que subir para recepcionar y las 5 que me quedan voy a ver cómo las gestiono a nivel respiración, a nivel repeticiones, no se me puede ir la olla, etc. Y llega un momento en el que tú no tienes que andar contando, sino que ya lo hace tu disco duro. Entonces, toda esa relación pensamiento y actividad física, digamos que es un hábito que todos podemos optimizar como un ser humano y llevarlo a cabo en nuestro día a día para que el movimiento no suponga una moda, sino más bien de dónde venimos. Totalmente. Oye, aprovechando que, fíjate que ya has dado pinceladas de un montón de deportes o de prácticas deportivas diferentes, aprovechando toda esa experiencia que tienes, te voy a preguntar brevemente, porque es la primera vez que los vamos a introducir en esta temporada del podcast, por diferentes disciplinas, y si quieres, pues nada, en un par de minutos me hablas de lo mejor y lo peor o las sensaciones que te dan este tipo de prácticas. Empecemos por entrenamiento con kettlebells, donde también has sido uno de los pioneros en nuestro país. Bueno, kettlebell es una herramienta increíble, me parece, fue de las primeras con las que empecé a trabajar, si no la primera, bueno, no la primera, miento, lo primero fue gimnasio puro y duro, mancuerneo, pero me acuerdo que cuando yo vi las pesas rusas empecé a hacer biseries porque yo estaba metido ahí en el prisma de la hipertrofia, como casi todos cuando empezamos en esto, pero me recuerdo haciendo biseries de press banca con kettlebells, y yo era, pues venga, eso ahora lo veo y digo, bueno, está experimentando, ¿no? Pero las kettlebells son mucho más versátiles. Entonces, el entrenamiento con kettlebell me parece un estímulo espectacular, primero de todo, no solo para trabajar la actividad muscular, sino para trabajar la actividad cardiovascular, los umbrales aeróbicos y anaeróbicos, y trabajar el estímulo de resistencia no solo cuando vas a andar o cuando vas a correr, sino en estático, que esto es algo que no se comprende mucho, todavía no nos lo han enseñado mucho, que si tú tienes una rodilla fastidiada no te hace falta ir a andar o a correr o a hacer comba para hacer cardio o incluso montarte en la bici, sino que tú te puedes coger un kettlebell y hacerte un set de 20 minutos con una carga bajita de cleans, swing cleans, clean jerk, etcétera, cambiando de un brazo al otro, y por un lado estás impactando en los umbrales aeróbicos incluso entre umbrales, aeróbico anaeróbico. Estás trabajando estímulo de resistencia y otra cosa muy interesante es que también estarías impactando en el miembro superior, core, patrón respiratorio, que es muy interesante. Añadido a que el entrenamiento con kettlebells nos ofrece una gama de ejercicios espectacular para mejorar la movilidad de las caderas, para mejorar la movilidad del raquis, de la columna vertebral, los famosos Turkish Get Up. Este es el ejercicio, digamos, por excelencia del kettlebell, ¿no? Aparte de los swings y los balísticos, el levantamiento turco. Si me tuviera que quedar con un ejercicio del mundo para fortalecer mi cuerpo, ese sería el Turkish Get Up. Y el kettlebell, digamos que es la herramienta que más te reta en un levantamiento turco. Así que fíjate, no solo eso, tú sabes que el clubbell es la herramienta de nuestros amores. La tengo pendiente. Y que también se habla de que el clubbell trabaja, le da el estímulo que le falta al kettlebell de poder trabajar en 360, en 3D, en todas las direcciones del espacio, pero es mentira. Perdona, Víctor, para el que no conozca, clubbell es un trabajo con una masa pesada, ¿no? Una especie de, así a ojo, como un bate de béisbol de aluminio, pero pesado, ¿no? Es un bate de béisbol. Un bate de béisbol, pero no es de béisbol. Es un bate de hierro. Pero es tal cual como un bate de béisbol, un poquito a lo mejor más corto, no tan alto, porque el bate de béisbol es bastante grande. Podrá medir, no lo sé,
me lo voy a inventar, más de 1 metro seguramente, no sé, o por ahí andará. Y el clavel es un pelín más corto, es una maza de hierro con la que se hacen ejercicios balísticos. Pero termino si quieres con el kettlebell, y lo que quería decir es que tú con el clavel lo vas a estar moviendo en todas las direcciones del espacio, lo mueves por detrás de la espalda y por delante. Y con el kettlebell también se puede hacer esto, y da mucho juego el kettlebell. Entonces esto lo puntualizo porque sí que se ha hablado, los que defienden mucho el clavel, yo mismo en su día decía, no, es que el clavel puedes trabajarlo en todos los sentidos del espacio, con el kettlebell también. Es una maravilla. Y además el hecho de que el centro de gravedad del instrumento, el centro de la bola, esté alejado del agarre, esto es lo que hace que sea diferente a la mancuerna, por ejemplo. Que tú coges una mancuerna y tienes un peso a un lado, el otro peso al otro, el otro peso al otro lado, y el centro de masas estará en el medio de la mancuerna donde tú agarras. Por lo tanto, la inestabilidad que esto produce es mínima o es menor a la que te está generando un kettlebell que tiene el centro de masas alejado de ese agarre. Por lo tanto, esto ya nos da muchos más estímulos para trabajar en trabajos, por ejemplo, de estabilidad del hombro. Y luego, a partir de ahí, lo que es una maravilla son los entrenamientos balísticos con swings, swing snatch, swing clean, squat, sentadillas, etc. Digamos que es una herramienta para tener en casa y que no te hace falta apuntarte a un gimnasio para estar muy fuerte. Muy en forma. Vamos a cambiar de rumbo. Después te pregunto por el clavel, que obviamente es casi que ahora digamos tu día a día, o uno de los puntos claves de tu día a día actual. Trail running, porque ahí, bueno, no te lo he contado, yo en su día algo de trail hice. Siempre digo que una de las cosas que más me llevo es las experiencias de poder acceder en muchas carreras a zonas que de otra manera sería imposible, porque incluso abren en muchas ocasiones fincas privadas para que pueda pasar una carrera, o ciertas montañas ¿no? que a lo mejor están acotadas por temas medioambientales, etcétera, etcétera. Háblanos un poquito del trail, donde incluso has llegado a correr ultradistancia, es decir, más de 100 kilómetros y tal, o sea que tienes amplia experiencia. Bueno, más de 100 kilómetros nunca he llegado a correr, me he quedado en 81 kilómetros, pero bueno, a la práctica poca diferencia ya más hay. A ver, del trail running te puedo decir muchas cosas, y empiezo por lo que has dicho tú, que es maravilloso poder descubrir muchas zonas en menos tiempo que lo hace la mayoría de las personas. Eso es un valor añadido del correr por la montaña. Claro, cuando un senderista, una persona que se va a hacer una ruta andando, tarda en hacer 10 kilómetros con 1000 metros de ascenso positivo y sus correspondientes negativos, porque tiene que volver a bajar el coche, tarda en hacer esto 3 horas, 4 horas, y tú tardas en hacerlo hora y media, pues claro, a lo mejor en vez de hacer 1000 positivos, haces 2000 positivos y haces 2 picos. Entonces, en el mismo tiempo en el que la otra persona está haciendo una distancia, tú estás haciendo el doble de la distancia. Esto se traduce en que si te vas de vacaciones y en tus vacaciones incorporas el trail running, pues vas a poder ver más cosas que la mayoría de la gente. Entonces, es simplemente algo interesante de comprender. Kilian Jornet decía que cuando subía ¿dónde era? No me acuerdo el nombre del pico, esto era por el Mont Blanc o por ahí, bueno, un pico muy famoso, decía, yo lo que pasa, a mí me gusta correr rápido porque yo por la mañana me levanto, subo a este pico, que la gente normalmente lo hace durante todo el día, subir y bajar, tarda todo el día en subir y bajar, yo subo, bajo en 3 horas y luego hago mis cosas del día a día, entonces eso es interesante. Más cosas del trail running muy interesantes, y te diré lo que más. A mí el correr por la montaña me ha enseñado a conocer mi disponibilidad energética y me ha enseñado a conectarme con mi cuerpo y a conversar con mi cuerpo. Por un lado, cuando tú corres por la montaña, normalmente es muy raro que la gente suba y esté 40 minutos. Sin embargo, sí que la gente sale por la puerta de casa a hacer running y sale media hora, 40 minutos, ¿no? Entonces, cuando tú sales por la puerta de casa a correr, cuando llevas 15 minutos corriendo todavía estás rumiando los problemas del trabajo. Y cuando tú sales a la montaña a correr, el que menos está hora y media, el que menos.
Normalmente uno corre a la montaña, va a correr a la montaña hora y media, entre hora y media y 3, es la media, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llevas 15 minutos rumiando sobre el trabajo y ya se te pasa, todavía te queda hora y pico de correr por la montaña, entonces empiezas a conectarte, empiezas a meditar con tu cuerpo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una cosa maravillosa que te enseñan los deportes de resistencia, pero el trail running mucho más, porque tiene un factor mucho más cambiante en los estímulos anaeróbicos y aeróbicos, es esto de la disponibilidad energética. ¿Y qué es esto de la disponibilidad energética? Pues que cuando llevas una hora te empiezan a temblar las piernas y dices, hostia, hostia, pájara, 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 me viene la pájara. Y dices, hostia, ¿y por qué me viene la pájara? Azúcar para el cuerpo, ¿no? Esto es lo que le pasa a todo deportista de resistencia cuando empieza la resistencia. ¿Qué dice la gente, los que corren aquí? Que hay que comer pasta antes de ir a la montaña a correr, o que hay que meterse un gel, ¿no? Te viene la pájara y hay que meterse un gel. Entonces empezamos a entrar en la rueda de cada vez que uno corre a la montaña, a los 20 minutos me tengo que meter 30 gramos de azúcar, principalmente de un gel, ¿no? Y entonces cuando lleves 5 años empiezas a tener dolor en las articulaciones, más lesiones, empiezas a tener problemas emocionales, empiezas a tener inflamación intestinal, empiezas a tener problemas relacionados con la alta exposición al azúcar. Esto es lo que me pasó a mí. Entonces empiezas a investigar por qué pasa esto, ¿no? Y empiezas a investigar que quizá la disponibilidad energética no te la da solo el azúcar, o que aunque la glucosa es fundamental para la disponibilidad energética, también se puede crear de forma endógena. Y también te puedes empezar a documentar sobre que la disponibilidad energética, en según qué intensidad tú estés dando en correr por la montaña, pues puede ser más sostenible o menos sostenible. Es decir, si tú pegas 4 sprints y luego te mantienes 3 horas más corriendo por la montaña, seguramente tengas una menor potencia para mantenerla en el entrenamiento. A mí lo que me ha enseñado es, uno, a que no me hace falta comer demasiado o nada para ser sostenible desplazándome en la montaña. Esto es algo que a muchos les puede romper la cabeza, pero la realidad es que yo he llegado a hacer tiradas de montaña de 6 horas sin comer nada y en ayuno. Evidentemente la noche anterior pues metiendo algo de carbohidrato, metiendo batata, bien de comida, porque además a mí me gusta cenar fuerte, pero levantarme mis 8 horas después, irme a la montaña y solo con agua y agua de mar, correr durante 6 horas por la montaña y que no me pase nada, llegar al coche y estar estupendamente. Evidentemente una intensidad a la cual mi organismo sea capaz de sostener esto. Y después de una adaptación, entiendo. No pasaste de un día al otro a decir, no, venga, voy a tirar 6 horas en ayunas. Bien puntualizado, porque claro, mucha gente me escuchará y unos me tacharán de loco y otros dirán, ah, ¿que lo hace Víctor? Pues yo también lo voy a hacer. Y a la hora y media al palco, con pájaro. Claro. Efectivamente, pero es que... Es que me he recordado a mí mismo, perdona que te corte, porque precisamente me pasó lo que decías, ¿no? Es decir, primeras carreras con habituallamientos, no estaba acostumbrado, yo no había entrenado nunca con geles, ni con sales, ni con nada. Primer habituallamiento muy cercano de la salida, creo que kilómetro 3. Nada, sigo con mi agua. Y el segundo habituallamiento era muy lejano en el tiempo. Creo que era una carrera de 3 o 14 kilómetros, tampoco muy larga. Bueno, me mete una pájara en mitad, pero brutal. De hecho, me caí también, pues estaba de bajona. Y cuando ya llegué al segundo habituallamiento, me dicen, ¿qué quieres? Y le digo, no, ¿qué quiero? No, ¿qué tienes? O sea, me lo eché todo al cuerpo. Gominolas, chocolate, isotónicos, Coca-Cola, o sea, todo lo que tuvieran. Claro, los últimos kilómetros los hice volando. Pero eso fue la falta de experiencia en carrera, de no entender que si no estás adaptado, quizás yo sí que en ese contexto concreto necesitaba hidrato de carbono a lo largo del recorrido, ¿no? Por eso hablaba de la adaptación, ¿no? No es lo mismo el primer día que el día 150 o cuando ya llevas meses o incluso años entrenando y conoces tus límites, conoces tu cuerpo. Totalmente. Aquí hay 2 cosas a las que atender. Uno, por supuesto, la adaptación, ¿no? Y aquí yo siempre explico mi caso del cómo llegué a poder correr 6 horas por la montaña sin comer nada, en ayuno. Y fue con adaptación, pero una adaptación preparada. Y con esto no quiero decir que la gente se tenga que preparar las cosas. Yo es que precisamente he ido mejorando a base de lo que te ha pasado a ti, de meter la pata, de tener pájaras una tras de otra. Pero en este caso yo ya estaba coqueteando con el ayuno y con ver hasta dónde podía llegar mi cuerpo. Entonces yo hice un experimento y dije, voy a ver cuánto duro corriendo por la montaña
sin meter nada de azúcar, solo con agua y minerales. Porque sí que esto sí es fundamental, meter sodio mientras que haces actividad física. Y la primera vez que hice este experimento, más o menos duré 2 horas y media hasta que empecé a notar esa pájara. Evidentemente la pájara no es 0 a 100, la pájara tú la empiezas a notar porque te empiezas a notar un poco más débil, con menos energía, empiezas a notar esa sensación como de hambre voraz, pero la vas notando de menos a más, ¿no? Entonces yo, como ya me conocía y como he tenido muchas en carreras, pues ya empiezas a olerla y dices, vale, 2 horas y media, pum, 2 horas y media. Semana siguiente, esto lo hacía todos los miércoles, otra vez. Ese mismo entrenamiento de la semana anterior de 2 horas y media ya es un estímulo de preparación de tu organismo, el cual le estás obligando a adaptarse, a crear cetonas, a aprender mejores vías más eficientes de creación de glucosa endógena, etcétera, ¿no? Entonces, a la semana siguiente hago lo mismo y me voy casi al doble. Me voy a 4 horas y digo, hostia, solo con un entrenamiento de este estímulo, llevando a mi cuerpo entre comillas, al límite, hace que genere tales adaptaciones que luego haciendo lo mismo me regale el doble casi. Brutal, tengo que volver a ver qué pasa. Y me voy a la semana siguiente y me fui a 5 horas y paré el entrenamiento porque me metí casi 30 y pico kilómetros, ¿no? Con casi 2000 positivos. Y dije, bueno, no he sido capaz de llegar al límite. Voy a intentar la semana que viene meterme en un entrenamiento más largo. Me metí casi 50 kilómetros. Igual no conseguí llegar a la pájara. Entonces, ¿esto qué me enseñó? Me enseñó que a base de dar el entrenamiento de no tengo alimento, pues tu organismo se adapta. Y efectivamente lo hice concienzudamente, lo preparé y yo estaba curioso, yo estaba viendo qué iba a pasar. También tengo que puntualizar que yo no estaba mirando ningún estudio científico para ver qué era lo que me podía pasar y qué era lo que no me podía pasar, y esto lo explico porque a día de hoy parece que si no tienes un paper debajo del brazo no puedes hacer las cosas. Yo he hecho mis propios estudios científicos y este fue uno de ellos, ¿no? Y luego añadir que no solo es un factor de adaptación, sino también un factor de intensidad. Es decir, si yo el día de mi último entrenamiento de 6 horas sin alimentación, en las 3 primeras rampas que me encuentro me vengo arriba y le meto gas, seguramente no hubiera llegado y sí me hubiera venido esa pájara. ¿Por qué? Pues porque a nivel energético el impacto y la degradación muscular que tú estás creando por ese tipo de estímulo deja de ser sostenible si tú no tienes un aporte exógeno, si tú no metes esos geles. Entonces, a ti ese día que hiciste esa carrera de 15 kilómetros, claro, es que eran 15 kilómetros. Tú la intensidad que imprimes a una carrera de 15 kilómetros es una intensidad muy alta. Tú estás en un umbral anaeróbico. Todo el mundo está casi todo el mundo va a conseguir estar en un umbral anaeróbico. Y un umbral anaeróbico, si la prueba se te va a hora y media, sin una ayudita de fuera, pues te pueden pasar 2 cosas. 1, o que te dé el bajón y te quedes sin gas, o 2, que empieces con las rampas, con los calambres. Y ya está. Esto también requiere adaptación y requiere entrenamientos, pero sobre todo lo que más requiere es autoanálisis. Requiere, ¿en qué kilómetro me ha dado esto? ¿Qué intensidad estaba llevando? Vamos a repetir este entrenamiento, esta carrera, en las mismas condiciones, a ver qué pasa. Si en las mismas condiciones repetido la semana siguiente o las 2 semanas siguientes no me pasa lo mismo, es que me he adaptado, o voy a ver qué pasa si meto un gel antes. Es decir, experimentación pura y dura, es que a mí me encanta hacerlo así. Entonces, y ya vuelvo a hilarlo con lo del principio, con tu pregunta, y es, ¿qué te ha dado el trail running? Pues fíjate de lo que estamos hablando. Me ha dado la capacidad de conocerme a tal nivel que me da igual los estudios científicos que me pongas delante, que no me valen ninguno. Y que le paso por encima a todos esos estudios científicos, entre comillas, desde el punto de vista que esa calibración interna que yo tengo, nadie la va a poder hilar igual de fino que yo mismo con mi propio cuerpo. Bueno, pero y también permíteme puntualizar, no sé si estarás de acuerdo, que en tu caso no estás buscando la eficiencia,
Es como cuando hablamos de ganancia de masa muscular y ayuno. Que no sea lo más eficiente no significa que sea negativo o que no pueda, ¿no? ¿Yo puedo crecer muscularmente haciendo ayuno? Sí, pero si mi objetivo es crecer, haciendo ayuno seré poco eficiente. Entonces, en tu caso, si quisieras competirle a Kilian Jornet, probablemente no podrías hacerlo en ayunos, porque incluso ni Kilian lo hace en ayunos y es el extraterrestre, ¿no? del trail. Pero sí que podemos ver, todo el que haya visto en alguna ocasión alguna retransmisión de carreras de alta montaña, de ultra trails, la alimentación es fundamental, pero es poca alimentación. Es decir, no se come en carrera, se ingiere lo justo para poder seguir rindiendo. Porque aparte sabemos, y aquí sí que hay un poco de ciencia detrás, que la absorción de carbohidratos intraentreno cada vez es peor. Es decir, mi cuerpo, si yo no estoy, digamos, en un estado, digamos, de reposo, es complicado, es decir, por eso incluso se puede dar una pájara a alguien que haya comido en carrera, y por muchos geles que se tome, ya no hay marcha atrás, porque el cuerpo es incapaz en ese momento de absorber el hidrato de carbono, ¿no? Entonces, para mí esa es la puntualización, es decir, que si bien se puede, no estamos hablando de que sea lo más eficiente, no lo sé. Totalmente, no, estoy 100% de acuerdo, y además quiero añadir que yo no me niego a la ciencia, ni mucho menos, al revés. Todo lo que yo hago es basado en la ciencia, pero hago una llamada a olvidarnos un poquito más de todos estos datos y a conectar con mucho más con nuestro cuerpo. De hecho, Kilian Jornet es un experto en autoconectarse. Él ha hecho todos estos experimentos que yo he hecho y muchos más, porque es un friki de la ciencia por un lado y de saber qué le pasa en su cuerpo. Digamos, a mí me gusta hablar de la autociencia, del conectarse a uno mismo. Y además, de esto que tú estás hablando, se ve que los mejores corredores del mundo de montaña comen menos que los no tan mejores, pero es evidente, porque el que llega primero llega en menos tiempo. Entonces, si tardas menos tiempo en llegar a la meta, tienes que comer menos, y si comes menos, estresas menos tu sistema digestivo, que el sistema digestivo, fíjate tú, es puro sistema parasimpático. Y cuando estás corriendo, estás en puro sistema simpático. Digamos que son opuestos, son antagonistas. Entonces, por eso también generan estas pájaras, estas náuseas en muchas personas, cortes de digestión, el hecho de estar comiendo. Pero, ¿qué sucede? Que optimizar tus entrenamientos para sacar tu mejor versión en un deporte también pasa porque seas muy bueno en todos los contextos que te puedas encontrar en ese deporte. Es decir, si a ti te pega una pájara corriendo por la montaña y esa pájara, una pájara a nivel digestivo, que se ve mucho en el ultra trail, no me entra nada, esto se dice mucho, no me entra, buah, me tiré muchos kilómetros y es que no tenía energía porque no podía comer nada, porque lo echaba todo, ¿no? La persona que no haya entrenado el estar muchas horas corriendo sin comer nada, esa persona abandona el siguiente avituallamiento. Sin embargo, se ven muchos deportistas muy buenos de carreras por montaña que les pasa esto durante una hora, empiezan corto digestivo y dicen, bueno, no pasa nada, vamos a tirar sin comer nada. Porque tienen una flexibilidad metabólica brutal, porque se han expuesto a ese estímulo. Entonces yo digo más que la optimización de los resultados está en la versatilidad de estímulos que le das, igual que en el tipo de entrenamiento a un deportista. No es tanto cuánto de específico es el estímulo que le das a un futbolista para pegar una patada al balón, sino cuántos estímulos diferentes le das al futbolista para que, independientemente de las fuerzas que tenga que tolerar, un empujón lateral, un salto, un codazo o una frenada, todos los estímulos de entrenamiento que tú le hayas aportado a ese entrenado le están haciendo mucho más fuerte en todos los contextos que tenga que afrontar. Ahora sí que es cierto que dedicar mucha energía a demasiados estímulos que no son específicos generan una falta de mejora o de optimización del resultado final. ¿Qué cuál es? Correr más rápido, punto, pues hay que correr más. Totalmente. Oye, estaría horas hablando contigo. Voy a intentar, tengo que cambiar de tercio porque quiero preguntarte algunas cosas más, sobre todo de tu yo más actual. Voy a empezar por la hoguera. ¿Por qué la hoguera? La hoguera es, para el que no lo conozca, digamos, el nombre de tu canal de YouTube, un poco de ese proyecto más de divulgación. ¿Por qué este nombre y qué buscabas con la hoguera y qué sigues buscando actualmente? La hoguera fue un proyecto
como casi todos los que hago, que me nacen por inspiración de otros. Veo a otros que me inspiran, otras personas que digo, hostia, qué bien lo hace, cómo me gusta. En este caso me acuerdo Marcos Vázquez, cuando empezó con Fitness Revolucionario, pues me encantaba, yo lo seguía y lo sigo cada día, ¿no?, en su podcast. Y el medio del podcast me pareció un medio muy interesante, por el cual no solo difundir un mensaje de salud y bienestar, que era lo que yo hacía hasta el momento, sino también de crecimiento personal. Fíjate, no solo lo hice para los demás, sino que lo hice egoístamente para mí mismo. Y creé un podcast sin tener ni idea de cómo se hacía un podcast, hablando muy mal. He mejorado mucho durante todo el tiempo, pero me gustaba esto de exponerme y me gustaba la oratoria. Entonces dije, oye, pues qué mejor manera, ¿qué hubiera hecho casi cualquier otra persona? Si te gusta la oratoria, pues me voy a un curso de oratoria, me voy a otro curso de hablar en público, etc. Yo hago las cosas diferentes, no quiere decir con esto que esté mejor. Yo normalmente en mi vida hago las cosas en plan, ¿me gusta esto? Venga, ¿qué hay que hacer para empezar? Y ya iré mejorando, ¿no? Y entonces aquello hice, por lo tanto, los primeros, ahora mismo hay casi 100 capítulos, los primeros 30, 40 capítulos, yo ahora los escucho y me horrorizo. Pero a la vez que me horrorizo también me da mucha ilusión, porque veo que me tiré al río sin saber si tenía agua o no, y luego pues he visto que no sé si tenía agua o no, pero yo hice que hubiera agua. Y a día de hoy tengo un proyecto que es un podcast, que además estoy empezando a trabajar para que sea en directo, que haya público en las charlas. Y que me estoy yendo por las ramas y no te estoy contestando a lo de la hoguera. ¿Y por qué la hoguera? Pues es muy, para mí, interesante al menos, comprender que en las hogueras es donde las tribus sociabilizaban, donde después de un día de trabajo, después de un día de caza, después de un día de problemas y ajetreo, antes de meterse en la cama y descansar, se aterrizaba todo lo que había pasado, se agradecía al mundo y a tu familia y a tu comunidad, se agradecía todo. Y había aprendizaje también. Había aprendizaje. Esto es una hoguera, tú y yo estamos ahora mismo en una hoguera, ¿no? Y esto se ha perdido, completamente, no hablamos con la gente. Yo tengo 38 años, hace 30 años bajabas al parque y los parques estaban llenos de grupitos, de chavales. Ahora ya no pasa esto. Y si ves grupos de chavales, los ves con los móviles. Y estamos muy desconectados de nuestra tribu y de nuestra comunidad. Nos comunicamos más que nunca, con peor calidad que nunca. Mirarnos a los ojos, como estamos mirándonos tú y yo, es algo fundamental. Entonces, Podcast La Hoguera, o La Hoguera, está destinado a difundir el mensaje de humanizarnos más, aterrizarnos más, personificarnos más, vernos y tocarnos, transmitirnos energía. Ese es el concepto. Y de hecho, el mensaje que está siempre implícito en todos los podcasts que tengo, con todos los invitados que tengo, suele traer esto, ¿no? Por eso, además, otra de las cosas que hago, para mí obligatorias, que no empecé así, pero ya sí que quiero que sea así y va a ser siempre así, es que las charlas el invitado sea en presencial. Podría hacer una charla digital con el invitado, pero no va a ser así. Ya lo haré, bien sea porque el invitado venga a Madrid o porque yo me desplace y me estoy desplazando. Y por eso también quiero que venga gente en público y venga gente en presencial, para que haya una energía que se comparta y que se emane entre todos y que al final pues... Que sea una auténtica hoguera y no una hoguera de dos. Efectivamente. Oye, ¿qué te lleva, si tuvieras que sintetizar mucho, porque como has dicho son casi 100 entrevistas, ¿qué te llevas del hecho de haber compartido tiempo con perfiles tan interesantes a lo largo de los últimos años? Sobre todo si tuvieras que decir una, dos, tres cositas, ¿qué te llevas de estos años? Pues mira, lo más importante es algo que me ha salvado la vida. Fíjate si es importante. Y que además lo he hablado con mis amigos últimamente. Puedo decir aquí ahora que crear el podcast me ha salvado la vida, porque yo me estaba alejando mucho, y creo que también le pasa al mundo, de estresarse un poquito. Nos estresamos en el entrenamiento, nos estresamos en comer mejor, nos estresamos en un poquito de frío, ¿no? Pero no nos estresamos en conocer a personas nuevas. Y a mí el hecho de hacer el podcast me obligó a conocer a personas nuevas. Yo era una persona con muchos prejuicios a todo el mundo,
¿por qué no voy a decir esto? Muy envidiosa también, y esto lo detecto desde la lejanía. Y el hecho de yo hoy quedar aquí contigo hace que me obligue a conocerte y que tenga que derrumbar todos los prejuicios que tenía hacia ti, porque es evidente, ¿no? Porque si yo tengo un prejuicio hacia ti sin conocerte, en el momento en el que te conozco derrumbo todos esos prejuicios, porque es muy raro que coincida en todo eso que estaba pensando, ¿no? Te he conocido, y no solo te he conocido, sino que me han interesado cosas de ti, y si no me han interesado, también me ha enseñado todo este tiempo muchas personas de mucho valor que obligarme a conocer más de ti, a saber más cosas de ti, hace que el valor mío como persona aumente, porque esto se llama empatía. Y hacer que todos tengamos mucha más empatía, que nos olvidemos en cierto modo de los intereses propios y empecemos a curiosear de los intereses de los demás, hace que el valor como persona se incremente de forma disparada. Y eso es una energía de toma y daca. Entonces, ¿qué me ha enseñado el podcast durante todos estos años? Me ha enseñado a salir de la zona de confort en esto de conocer a más personas. Mira, un dato que daba precisamente Marcos Vázquez en uno de sus posts súper interesantes es que casi todos en este momento de la vida nos alejamos de nuestra tribu y cada vez conocemos a menos personas y nuestro círculo de amistad cada vez es más reducido según van pasando los años. Pues no solo me niego a entender que esto vaya a ser así, sino que yo estoy esforzándome a ampliar mis redes sociales. ¿Y quién lo está haciendo? Pues el podcast. Y me dirán, claro, pero yo no tengo un podcast. Pues oye, pues hazte un podcast. Hazte un podcast. Joder, parece que todo el mundo hace podcast ahora. Oye, maravilloso, que todo el mundo se haga su podcast. Porque es una forma tan impresionante de hacer un networking social alejado del trabajo o relacionado al trabajo, me da igual. Es una forma tan espectacular de crear nuevas redes y crear nuevas vías y de descubrir que uno no tiene la verdad absoluta y de descubrir las verdades tan bonitas y tan increíbles que tienen los demás, que están ahí fuera y que conservan una relativa verdad, la que tú crees que tiene esa persona. Es brutal, es increíble. Entonces a mí me ha salvado la vida porque me está haciendo mejor persona conocer a más personas. Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que luego tenemos una cosa que se llama ambición. Y claro, tú en tu podcast pues quieres tener a invitados cada vez más influyentes, gente más interesante. Ya te tengo a ti, ya poco más hay. Bueno, yo no sé cuánto influyente o interesante soy, pero la realidad es que el denominador común que tienen las personas más influyentes y que más impactan al mundo es que tienen un gran desarrollo personal. Y además son personas que cuidan mucho de su entorno. Tú no dejas entrar en tu casa aquí a cualquiera. Si yo estoy aquí sentado es porque tú habrás hecho un análisis de quién soy yo y te habrás cuidado de que mi pensamiento, mi comportamiento y mi círculo sea apto para yo entrar aquí en tu casa, ¿no? Yo, como Sari Arponen confiaba en ti, yo también confío. Ese ha sido el filtro. Pues efectivamente, ¿qué pasa? Que es muy interesante ver que según tú vas accediendo a nuevas personas, se te van abriendo nuevas salas. Y yo esto lo veo como un juego. Me hace ilusión, me crea motivación y a su vez me inspira a saber que si voy abriendo una nueva sala, me voy nutriendo yo, voy creciendo personalmente. Y no solo eso, es que cuando entro en la nueva sala, veo que esa nueva sala tiene nuevas puertas que solo se pueden abrir con un autotrabajo. Es decir, esa puerta solo va a tener la llave el hecho de que yo mejore como persona, que yo me esfuerce a tener más conocimientos. Es decir, también aportar más valor. ¿Qué valor puedo aportar yo a la nueva puerta, a la nueva sala que hay ahí? Solo voy a entrar a esa nueva sala cuando yo incremente mi valor a la comunidad. Entonces, bueno, creo que es una metáfora que dice mucho del crecimiento personal y profesional. Y dice mucho de la felicidad y del bienestar. Porque hay muchas personas que no saben por qué, si todo les va bien, hacen ejercicio, tienen una familia, tienen los amigos de siempre. Los amigos de siempre. ¿Los amigos de siempre está mal? No, yo creo que los amigos de siempre pueden no estar mal. Pero creo, hostia, es como, tú imagínate que en el concepto de viajar, has viajado a, yo qué sé, a Cuenca y te parece increíble y llevas viajando a Cuenca toda la vida
y dices, joder, me gustaría viajar a otros sitios, ¿no? Coño, viaja a otros sitios. Puedes seguir viajando a Cuenca todas las veces que quieras, pero tío, tienes ahí Barcelona, y tienes Francia, y tienes México, y tienes Tailandia. ¿Por qué no viajas ahí? Y es que es lógico, porque vamos evolucionando con el paso de los años. Quizás tus inquietudes de hace 20 años no sean las mismas que las de hoy. Y no tiene nada de malo que las personas que conocías o que conoces desde hace 20 años no compartan tus nuevas inquietudes, con lo cual, si quieres abrir tu mente o conectar con gente que piense como tú o que investigue en esas mismas líneas, pues tendrás que abrirte a gente nueva. Es la única manera. Me siento tan identificado porque es lo que está pasando con este podcast. Me obligué a que la segunda temporada fuera presencial precisamente para cosas como las que estás contando. Me siento siento que es el camino sin duda correcto, y también me da la oportunidad de compartir pues eso, ratitos con gente que piensa de manera diferente a como piensa mi entorno, ¿no? Y a mí eso me hace crecer de una manera brutal. Y después todo esto, lo bonito es que lo podemos extrapolar y compartir con todo el que quiera escuchar el podcast o verlo también en YouTube. Invitamos a que la gente, si puede verlo, incluso mejor, porque hay niveles de conexión. Tú puedes ver el podcast en presencial y conectas de una forma increíble con quien esté hablando. Pero de ahí a escucharlo simplemente dándote un paseo, igualmente es muy interesante, pero ver un podcast en presencial y verla, en presencial digo, en YouTube, y ver las caras, por ejemplo, la expresión corporal, claro, te está aportando también información, te está ayudando a actuar como espejo. Es decir, que también aprendes a comunicar viendo cómo comunican. No sé si a ti te habrá pasado que cuando estás más tiempo escuchando un podcast, acabas teniendo coletillas en tu comunicación parecida al comunicador del podcast que estás escuchando más en el último tiempo. A mí al menos me pasa. Por ejemplo, cuando estuve más friki escuchando a Marcos Vázquez, me di cuenta que hablaba, entre comillas, salvando las distancias, y que Marcos Vázquez es un dios, pero me daba cuenta que hablaba muy parecido a Marcos Vázquez. Luego me dio por Diego Dreyfus a full, y de repente yo hablaba muy parecido a Diego Dreyfus, pero cuando escuchas a muchos, acabas imitando, eres una mezcla de todos con tu esencia. Y lo mismo con la expresión corporal, que es lo que decía, no es lo mismo solo escuchar que ver qué cara pone cada persona en cada frase que dice y cómo gestionas eso. Y no solo qué quieres transmitir con la palabra, sino qué quieres transmitir con la cara. Y cómo impacto yo en tu toma de decisiones, en la pregunta que me vas a hacer después de esto que yo te estoy diciendo, en función de la cara que pongo, del dedito que te señala o no, de cómo pongo mis hombros o cómo me estoy comportando, cuánto me estoy metiendo yo en la conversación. Si yo estuviera más frío, ahora mismo estaríamos hablando de esto. Claro, creo que es muy interesante el enfoque. Oye, te voy a hacer una propuesta porque creo que no nos da tiempo a hablar de Clubbell en profundidad. Así que, venga, si quieres, grabaremos un vídeo en Madrid un día, hablando largo y tendido exclusivamente de Clubbell. Incluso me puedes enseñar lo básico, porque he visto por ahí que incluso las personas más fuertes sufren mucho, ¿no?, al principio. Es decir, es un cambio bastante interesante con lo que son los entrenamientos tradicionales, pero no me quería ir del podcast sin Antifrágil, sin hablar. Antifrágil es un concepto y también es un proyecto. Empecemos por el concepto. ¿Qué implica para ti? Que fíjate que es un concepto que también he escuchado y he leído de otros compañeros como Antonio Valenzuela, por ejemplo, ¿no? Al final vivimos en un entorno en el que se comparten muchas ideas. ¿Qué es para ti Antifrágil? ¿Qué evoca? ¿Qué significa ese concepto? Bueno, todo el que esté metido en el mundo del desarrollo personal, o casi todo el mundo, va a saber lo que es Antifrágil. Es un concepto, no sé si creado, pero al menos utilizado de los primeros por Nassim Nicolás Taleb, escritor que hablaba sobre el concepto de el aprovechamiento del caos, el aprovechamiento del estrés para el bien común o el bien de la persona. Esto es un poco disruptivo o muy disruptivo porque precisamente la evolución del ser humano ha ido hacia la búsqueda del bienestar, hacia cuántas cosas puedo hacer para sufrir menos.
tiene sentido, ¿no? Si queremos vivir más, pues tendré que sufrir menos. Podríamos estar ahí fuera pasando frío, pero no estamos ahí fuera pasando frío, estamos aquí dentro en normotermia, ¿no? Entonces, el concepto antifragilidad hace referencia a que lo opuesto de la fragilidad no es lo robusto. Podríamos decir que esto tiene cierto grado de robustez, este globo terráqueo que tengo aquí atrás, cierto grado de robustez y cierto grado de fragilidad. Sino que si yo le doy fuerte a ese globo terráqueo, se rompe. Eso es fragilidad. Bien, no es lo opuesto el hecho de que eso resista mis golpes hasta que se acabe quebrando, sino que eso tenga una propiedad de adaptación por esos golpes y que por cada golpe que yo le doy, ese globo terráqueo sea más grueso. Esto, a quien se dedique a la salud, sabe que pasa, por ejemplo, en los huesos. La densidad ósea aumenta a base del estrés mecánico. Entonces, nuestros huesos son antifrágiles. Hostia, qué interesante. Si no genero compresión en los huesos, si no impacto en los huesos, el famoso concepto de no saltes, no hagas impacto, ¿no? En la recuperación, no estoy mejorando la resiliencia del hueso, ni siquiera... Se lo digan a un peleador de Muay Thai, ¿no? Que precisamente entrena a base de Efectivamente. impacto. El concepto adaptación a no tener alimento corriendo por la montaña es un concepto de antifragilidad. ¿Qué pasa? Que es disruptivo porque es normal que la gente tenga miedo al estrés, es normal que la gente tenga miedo a exponerse al daño, es normal que la gente tenga miedo a exponerse a la incertidumbre, al caos. Es normal porque más cerca del caos, de forma demasiado agudo, puede venir el fin, puedes morir, ¿no? O puede acabarse el proyecto en el que estés. Pero pequeñas dosis de estrés, pequeñas dosis de caos o de incertidumbre aumentan nuestro conocimiento, aumentan nuestra información, aumentan nuestra fortaleza. Ese es el concepto antifragilidad. ¿Y qué pasa? Que es algo que yo ahora mismo lo veo como súper obvio, pero no solo no es obvio para la gran mayoría de la población, sino que te tachan de loco cuando te das un bañito de agua fría para mejorar tu sistema inmune. Tú estás loco, ¿qué haces dándote un baño de agua fría, no? Pero ¿a quién le vas a hablar de grasa parda, no? O de ciertas cosas, ciertas adaptaciones que el 99,99% de la gente desconoce, ¿no? Entonces, es cierto que es normal que te tilden de loco, pero porque no rascan lo que hay detrás de ese comportamiento. Totalmente. Y si hablamos de conceptos biológicos, la hormesis se podría llamar antifragilidad y antifragilidad podríamos llamarle hormesis. Son esos procesos por los cuales tu organismo se adapta a los estresores. Y no solo se adapta, sino que los puentes que está creando son puentes que te dotan de salud, de bienestar. O sea, que tú te incomodes a corto plazo hace que estés mejor a largo plazo. Hostia, esto es pura antifragilidad. Pero no solo en el concepto biológico, sino también en conceptos mucho más abstractos y más sociales, como son, por ejemplo, montar una empresa. A día de hoy, una persona que quiere emprender, primero, se asegura bien de tener toda la información posible para poder montar esa empresa y luego a lo mejor da el primer paso. Digamos que buscamos la seguridad absoluta para poder avanzar. Pero también está demostrado que sin incertidumbre no hay beneficio o no hay un gran premio detrás. ¿Qué le pasa a las personas que arriesgan en sus inversiones en bolsa? Que los que más arriesgan son los que más beneficios pueden tener. También tienen más riesgo. Más riesgo de perder. Efectivamente. Entonces, para mí antifragilidad no solo es exponerte al caos y asumir riesgos de forma natural y además, fíjate, esto es muy interesante también, con curiosidad, porque somos curiosidad y en el momento en el que pierdes la curiosidad lo has perdido todo, sino que también es un proceso necesario para nuestro bienestar y para nuestra salud, para nuestra autoestima. Esto lo decía Irra Bravo en uno de sus newsletters, que le preguntaba a un chaval que cómo podía hacer para mejorar su autoestima a la hora de ligar. Que no sabía si le iban a decir la chica a la que le propusiera salir
o a la que le pediría rollo si le iba a decir que sí o que no. Y le decía, pídele rollo, claro, y eso te va a dotar de autoestima. El chaval se lió a pedirle rollo a una y otra y volvió y le dijo, qué bien me siento, tengo mi autoestima más fortalecida. Y le dijo, ¿qué tal? ¿Te ha dicho que sí? Dijo, no, me ha dicho que no. Y dijo, pero ahora tengo la autoestima más fuerte porque sé que depende de mí. Entonces, tú no puedes tener toda la información. No solo no puedes tenerla, sino que no la tienes. ¿Y cuándo vas a tener esa información? Cuando lo hagas. Y aterrizado a la actualidad, entras en Instagram y si sigues a gente divulgadora y sigues a gente friki de la salud y de lo que te interese, son gente que a día de hoy, ya lo estaba diciendo, por eso soy un poco crítico de los papers y de la ciencia tan empalagosa, que ahora mismo parece que tú no puedes decir algo en redes sociales si no haces un copia-pega de un paper que responda a eso que estás diciendo. Si es que da igual. Si es que ese paper deja de tener validez en el 99,999% de las personas que lo escuchen, porque ese paper solo hace referencia a una media de un grupo de sujetos en un contexto específico de la historia. Es que es una locura. Entonces, ¿qué es la antifragilidad? La antifragilidad es exponerse de forma gradual, con coherencia y con lógica, sin una agudeza extrema que te vaya a dañar, porque no tiene sentido, porque no tenemos por qué dañarnos. Vivimos en el mejor momento de la historia para tener un gran bienestar y toda la información suficiente como para dar pasos ciertamente sólidos. Pero dar pasos que sean también no sólidos y que tú sepas que vas a salir de ahí tocado, pero a propósito, dice mucho de la inteligencia y de la capacidad de crear antifragilidad en tu organismo. Sí, no, por ejemplo, el evento que tengo este fin de semana... Te iba a preguntar, todo eso lo has canalizado en un evento que gracias a ese evento estamos tú y yo hoy aquí, porque estás por la zona de Málaga. Háblanos, si quieres, brevemente de ese evento. Has aterrizado todas estas ideas en varios días metiendo candela dura, claro, a la gente, ¿eh? Sí, no quiero que parezca la mili. He hecho un evento de la mili donde voy a reventar a la gente. No es eso, no es eso. Es concienciar a la gente de que nos podemos exponer de forma gradual y que nos podemos exponer incluso de forma aguda al estrés, y que aunque eso nos suponga un malestar a corto plazo, nos va a suponer un impacto y un impulso mucho mayor a medio y largo plazo. Entonces he hecho un evento donde trabajamos sobre el aspecto físico, hago conectarse a las personas mucho más con su organismo, con su respiración, con sus músculos, les hago aprender sobre sustratos energéticos, sobre qué te aportan ciertos alimentos, y no solo de eso, sino les hago entender que a cierta intensidad tu organismo es más sostenible en el tiempo, corriendo, por ejemplo, o haciendo determinado ejercicio. Les hago saber también mucho más sobre nutrición, y aunque yo no soy un experto en nutrición, pues sí que llevo un equipo que sabe mucho más sobre nutrición, pero sobre todo no es que llevo un experto en nutrición, sino cómo contextualizo todo y cómo coordino todo el evento para que la gente entienda que la vida es antifragilidad. Entonces, también cómo te tomas las cosas que te dicen tus compañeros, también cómo piensas y cómo afrontas determinado reto, porque Antifrágil es una consecución de dinámicas donde dos equipos están compitiendo todo el rato. Entonces, si tú no eres bueno corriendo, porque estás cuadrado y haces culturismo y sabes que no eres capaz de correr más de 10 minutos, ¿cómo afrontes, cómo te tomes ese nuevo reto que dicen vamos a estar corriendo durante 1 hora por la montaña? Y hasta el momento estabas con una autoestima por las nubes porque todos los retos que había eran de fuerza y eres el número 1 de tu grupo, y de repente ves que vas a claudicar y que vas a ser seguramente enjuiciado por los demás. Entonces, ¿cómo te tomas esto? Y esto ya tiene una connotación mucho más de desarrollo personal, de mentalidad, de mindset, etcétera. Pero esto es pura antifragilidad también. Oye, sal de tu ego, sal de tu autoestima, zona de confort, y ahora vamos a ver quién eres en este otro contexto. Entonces, eso es antifrágil. Trabajamos sobre el ejercicio, trabajamos sobre la alimentación, trabajamos sobre la mentalidad y trabajamos en la última parte y la más importante de todas, y esto hila con lo del podcast, en la comunidad, en el entorno. Fíjate que yo, antes de que empiece Antifrágil, hago una mentoría con cada alumno
y les pregunto por su vida y me cuentan. Yo no tengo mucho que enseñar de la vida de nadie, yo tengo mucho de contar de la mía y en base a eso, pues a lo mejor uno puede utilizar ciertas cosas. Pero una cosa que ha sido denominador común, tanto en la primera edición como en esta, es que personas que están avanzando en la vida, que están progresando, están en un vacío social. No encuentran una tribu, no encuentran un círculo. Oye, Víctor, tío, es que esto que hablábamos de los amigos de toda la vida, estoy evolucionando y según evoluciono me siento vacío porque me estoy quedando solo. ¿No lo estoy haciendo bien? La gente cree, y yo también lo estuve en ese punto, la gente cree que no está haciendo las cosas bien porque no tiene un círculo social nuevo, porque empieza a hacer cosas que en teoría están bien o que están mejor de lo que estaba haciendo antes y se ven solos. Y no tienen amigos que compartan los mismos principios, esas inquietudes. Y aquí yo he caído en una cosa muy interesante y sobre todo en mi propio aprendizaje, cómo mejoré, porque yo caí en ese pozo vacío de crisis existencial. Joder, no tengo amigos que piensen como yo, me estaré paranoiando demasiado con esto del desarrollo personal, con esto de querer superar barreras, con esto de aprender más sobre nutrición, me estoy quedando solo. ¿Y cómo empezó a florecer mi entorno? Y yo les preguntaba a la gente, ¿cómo crees que puedes hacer? ¿Dónde crees que están las personas que van a enriquecer tu entorno? Y casi todos, adivina dónde me decían. Si yo te pregunto a ti, ¿dónde buscarías personas de un entorno saludable? ¿Dónde me dirías? Bueno, en un box de CrossFit. Eso es lo que contesta todo el mundo. En un box de CrossFit, yo qué sé, a nivel social, ocio, en restaurantes de alimentación healthy, ¿no? En actividades de ejercicio saludables, ¿no? Es lo lógico que sueles pensar, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto tiempo de tu día pasas en ese contexto? Muy poco o nada, depende. Una hora o nada. El resto del tiempo del día estás haciendo otras cosas más relacionadas ¿con qué? ¿Con tu trabajo? Sí. O duermes o trabajas. Luego el resto del tiempo es o ejercicio o pareja o amigos, ¿no? Entonces yo paré a pensar en esto y dije, ¿cuándo ha sido cuando más ha florecido mis relaciones sociales? Con el podcast. ¿Y el podcast qué es? Trabajo. ¿Y tú qué has hecho para crecer en tus relaciones sociales? Buscar personas en relación a tu trabajo. Entonces les dije, ¿quieres que florezca tu entorno social? ¿A qué te dedicas? O más que a qué te dedicas, ¿en qué estás trabajando que ames, que te vuelva loco? Vale, pues en lo que estés trabajando busca referentes. Y en los referentes que tienes, investiga sus círculos sociales. Y empieza a trabajar duro por acercarte a esas personas. Yo lo que estoy trabajando es en conseguir ser amigo de mis referentes. No sé si lo conseguiré o no, pero algún día seré colega de Marcos Vázquez. Y eso, que me escuche Marcos Vázquez, algún día seremos colegas. Y también de Miodrag. Y también de Miodrag. Pero que si yo soy amigo de Miodrag, voy a conocer seguramente, ser amigo es tener conexiones, seguramente voy a poder acceder a las conexiones de Miodrag, las cuales ha accedido a él con mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy escalando eso, me estoy yendo un poco por las ramas, pero estoy... Es la manera de generar ese grupo nuevo. El entorno, efectivamente. Entonces, la gente que viene a Antifrágil va a encontrar un grupo de personas con las mismas inquietudes, pero eso solo es 4 días. Luego vas a volver a tu vida. Entonces, ¿dónde tienes que esforzarte en buscar ese entorno? En tu trabajo, en los referentes de tu trabajo. Y vuelvo a puntualizar, si tu trabajo te tiene amargado, entonces no busques ahí, evidentemente. Tendrás que buscar algo en lo que seas bueno, en lo que te paguen por ello, el famoso Ikigai, ¿no? Pero sí que creo que esforzarte por escalar a nivel social dentro de tu trabajo, buscar a gente que lo hace muy bien en tu trabajo, mejor que tú, que te aporta cosas, y esforzarte por aportar cosas laboralmente, profesionalmente en tu trabajo a esos referentes que tú tienes, eso es una pócima brutal. Estoy 1000% de acuerdo. De hecho, lo vivo. Es decir, hoy compartiendo tiempo contigo, cuando me ha pasado en el Congreso de Regenera, cuando he tenido la oportunidad de estar tomando un café con Antonio Valenzuela, es decir, esa gente a la que tengo como referente, a la que aprecio y admiro, el hecho de poder compartir
tiempo con ellos de calidad me hace sentir de una manera muy diferente, ¿no? Y claro, y lo que hay que buscar es precisamente que esos momentos no sean fugaces, sino que sean más habituales, ¿no? Es un poco... Y también te tienes que esforzar ahí. Pero por supuesto. Te lo tienes que currar. No, muchísimo. O sea, es un trabajo... Porque tú y yo hoy tenemos esta charla y... Pero y si no seguimos manteniendo la relación, pues ahí quedó, ¿no? Como un simple podcast. Víctor Tellez, ha sido un enorme placer. Se me han quedado muchas cositas en el tintero. De hecho, hay una parte tuya que me gusta mucho, que es la más filosófica, emocional. Ha habido algo de filosofía en este ratito, pero sé que hay muchísimo más interesante ahí, así que yo por mi parte me emplazo a volver a hablar en algún momento, y lo del Clavel, por supuesto. Solo tienes una comisión, y es que para hacer esa segunda charla tenemos que pegarnos un buen entrenamiento con Clavel. No, sin duda, lo intentaré. Ha sido un placer, de verdad, me he sentido súper bien y encantado de estar aquí. Gracias a todos como siempre, los que han estado por aquí, y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo, gracias. Gracias.